Ok, buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la clase. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a continuar con lo que son las demostraciones. Ahora toca lo que es demostración indirecta o demostración informal, o también llamada por contradicción. Bueno, eh, cómo vamos a trabajar con la demostración indirecta o por contradicción? Nosotros, además de las hipótesis, tenemos que poner o trabajamos, si recordamos la clase pasada, poníamos lo que era nuestra conclusión negada en la demostración indirecta y trabajamos con las hipótesis. Pero nosotros ahora lo que tenemos que hacer es llegar a una contradicción. Tenemos que llegar a una contradicción. A diferencia de la demostración formal, que se llegaba a la conclusión, ahora nosotros tenemos que llegar a una contradicción. ¿De qué tipo de forma? De la forma P y no P. Es decir, a una contradicción de esta forma. Pero nosotros vamos a trabajar con las hipótesis y también con la conclusión negada. Es decir, la conclusión que tengamos la tenemos que negar y trabajar con las hipótesis, y a través del trabajo de las hipótesis y la conclusión negada, nosotros debemos de llegar a una contradicción. No a la conclusión, sino a una contradicción. ¿Dudas? En la demostración formal nosotros trabajamos con la hipótesis, con las hipótesis, y llegábamos a la conclusión. Es decir, no usábamos la conclusión, simplemente llegábamos a ella. Aquí sí vamos a utilizar lo que es la conclusión, pero la vamos a negar. Una vez que ya está negada la conclusión, tenemos que llegar a lo que es una contradicción. ¿Dudas con esto? Con esta pequeña introducción de cómo vamos a trabajar. ¿Muchas dudas? ¿Todo bien? ¿Te confundiste? Ok. Eh, con el ejemplo va a quedar claro. Simplemente tienen que tener en cuenta que vamos a negar lo que es la conclusión, vamos a trabajar con la conclusión y con las hipótesis, y lo que vamos a buscar es llegar a una contradicción. Eso es lo que tienen que tener en claro. Vamos a hacer los ejercicios, los ejemplos, para que quede más claro. En este ejemplo tenemos lo que son E o C, entonces P. P, entonces A. Estas dos son mis hipótesis. Esta, C, entonces A, es mi conclusión. Ese es el ejercicio. Entonces, para hacerlo de manera indirecta o por contradicción, ¿qué nos dice? Primero, tenemos que negar la conclusión. Tenemos que negar la conclusión. Entonces, simplemente hago el complemento de mi conclusión. ¿Sí? Es el primer paso. Primero tenemos que negar lo que es nuestra conclusión, o sacar el complemento de nuestra conclusión. Y trabajamos con las hipótesis, que es 1 y 2. ¿Qué podemos hacer en 1 y 2? En estas dos, hay que verlas, hay que analizarlas. Decimos E o C, entonces P, P, entonces A. Yo puedo hacer el silogismo hipotético en 1 y 2. ¿Cuál es el silogismo hipotético? Si tengo P, entonces Q, y Q, entonces R, yo puedo hacer P, entonces R. Es decir, hago esto. Y me quedaría E o C,
E o C, entonces A. Entonces A. ¿Dudas con el silogismo hipotético? Ok. Después, yo ya puedo trabajar con lo que viene siendo mi conclusión. Mi conclusión ahora es esta. La negada. Esta es mi conclusión. Ya no es esta. Entonces, lo que puedo hacer con la conclusión es quitar la condicional. ¿Cómo quito la condicional? Con su equivalencia lógica. Si P entonces Q es lógicamente equivalente a decir no P o Q. Es como si esta C fuera P y esta A fuera Q. ¿Estamos? Entonces voy a bajar la negación, que es esta negación, es esta. Voy a negar P. P es C. Entonces niego C. Cambio lo que es la condicional por el OR, y pongo Q. Q es A. Entonces me quedaría complemento del complemento C o A. ¿Dudas? Explicar del complemento C o A. Ok. Nosotros tenemos lo que es la equivalencia lógica P entonces Q. Lógicamente equivalente quiere decir que es lo mismo, o sea, es igual. Decir negación P o Q o P entonces Q. Es lo mismo. Pero nosotros en nuestra conclusión tenemos que son C o A estas variables, pero no importa, no importa, o sea, nosotros lo que tenemos que fijarnos es en su estructura. Es como si esta C fuera esta P y como si esta A fuera esta Q. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es poner la equivalencia lógica. Estoy negando lo que es P, en este caso es C, entonces pongo negación de C, o que es este O, pongo este O, cambio, o sea, quité lo que es la condicional, recordamos que estamos eliminando la condicional. Para eliminar la condicional utilizamos esta equivalencia. O, y dice Q, veo la estructura, entonces Q es esta A, es esta A, simplemente la bajé. Y ya me quedaría de esta manera. Esa es la equivalencia. Esta negación o este complemento es este. ¿Sí? ¿Sí quedó aclarada la duda? Ok. Muy bien. Quiero que tengan aquí mucho ojo. Quiero que pongan atención en esto. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en estos momentos hicimos como si tuviéramos dos ramificaciones. Es decir, aquí en este paso, ay caray, en el silogismo hipotético trabajamos con uno y 2, ¿verdad? Y salió el número 4. Es como una rama, hicimos dos ramas. En este paso quitamos condicional en 3, trabajamos con
la 3, no con la 4, sino con la 3. Entonces, de la 3 salió la 5. Entonces tenemos dos ramas, lo que es la 4 y la 5. ¿Están de acuerdo? Son como nuestras ramas que están activas en estos momentos. La 4 y la 5. ¿Por qué? Porque la 4 salió de la 1 y la 2 y la 5 salió de la 3. Entonces son como nuestras ramas activas que tenemos actualmente. Ok. ¿Qué podemos hacer ahora? Analicemos. En la 5, ¿qué es lo que está pasando? En la 5 tengo complemento de C o complemento de A. Es decir, este complemento está afectando tanto a C como a A. Entonces yo puedo aplicar De Morgan. ¿Qué me dice De Morgan? De Morgan me dice, si tienes complemento de P o Q, es lógicamente equivalente a decir no P y no Q. Es como si este complemento lo distribuyéramos tanto en P como en Q, pero hacemos un cambio de operador. Entonces en la 5 yo tengo el complemento que afecta a C y a. Es como si C fuera P, no C es P. Y A es Q. Entonces si aplico De Morgan, ¿cómo quedaría? Quedaría complemento del complemento de C, o sea, complemento del complemento de C, es decir, este complemento se lo distribuyó a P, que en este caso es C, entonces queda complemento de C, y complemento de A, complemento de A. Así sería el resultado. Yo lo que hice fue saltarme pasos. Bueno, asumí ciertos pasos, asumí este. Negación de negación, pues me da simplemente lo que viene siendo la variable. Entonces, quito este y quedaría C y A. C y A. ¿Sí? ¿Dudas con este paso? Ok. ¿Se acuerdan que les dije que se hicieron ramificaciones? Que estábamos trabajando con 4 y 5. Pues 5 lo convertimos en 6. Entonces, ahora lo que tenemos activo es el 4 y el 6. ¿Están de acuerdo? Porque el 6 salió del 5. El 4 y el 6 es los que tenemos activos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos activos el 4 y el 6, veo que mi 6 tiene que mi 4 tiene una condicional, que es esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminarla. Quitamos condicional en 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la equivalencia lógica de la condicional. Entonces, es como si P entonces Q de la 4, P entonces Q, hay que ver la 4, como si P fuera esto, toda esta parte, todo lo que está dentro de los paréntesis. Esto es P. Entonces, A es como si fuera la Q. P entonces Q. Si tengo P entonces Q, simplemente niego lo que es P. P es E o C. Entonces niego P, que es O o C. Pongo OR
OR y bajo Q tal cual, que es A. Me quedaría negación de E o C o A. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuáles tenemos activas en estos momentos? La 4 se convirtió en 7. Tenemos activas lo que es la 6 y la 7. Vemos que en la 7 tengo negación de E o C. ¿Qué es esto? Yo puedo hacer aquí de Morgan. Es decir, este complemento ponérselo a tanto a lo que viene siendo E y lo que viene siendo C, pero hago un cambio de operador. Entonces quedaría negación de E y, o sea, el cambio de operador es OR, lo cambio ahí, negación de C, y ya nada más bajo OA. ¿Dudas con lo que hice? ¿De Morgan en 7? ¿Cuál es la duda? ¿Está confuso o qué es lo que pasa? Ok. Vamos a checarlo. A lo mejor lo que les está causando un poquito de ruido es que no sean las mismas variables. O sea que no estoy utilizando P o Q, sino estoy utilizando E o C. Independientemente de cuál sea la variable, hay que recordar algo. Si nosotros tenemos en mayúscula P o Q, es decir, proposiciones en mayúsculas, quiere decir que dentro puede haber otras proposiciones. En este caso, en P puede ser P o Q. Si están en mayúsculas, quiere decir que dentro puede haber más proposiciones. Es decir, esta P englobaría a esto. Igual, si estoy hablando de P, por ejemplo, P entonces Q, no necesariamente tiene que ser una P. Puede ser una A, puede ser una W, una R, una S. Y Q no necesariamente tiene que ser Q, puede ser una A, una W, una R. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es en la estructura, es decir, la forma en que está formada la proposición. Por ejemplo, aquí tenemos variable, entonces variable es lógicamente equivalente a decir negar la primera variable, que en este caso es P, o este operador lo ponemos así, tal cual, así viene la fórmula, y bajamos Q, o ponemos Q. A eso se refiere. Entonces, en mi De Morgan me dice, en mi primera parte de Morgan me dice, es lógicamente equivalente si yo veo esta estructura, complemento de una variable o otra variable, es igual o es lógicamente equivalente a decir, niegas la primera variable, es decir, no P,
Cambias este operador, si es un OR, pones un operador AND y niegas la segunda variable, que es Q, en este caso Q. Pero en mi ejercicio yo tengo E o C. Es decir, aquí dice. Ok. Bueno, no sé qué pasó, pero ahí está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Me dice De Morgan, esta es la estructura que tienes que buscar. ¿Dónde está la estructura? Aquí. Esta es la misma estructura. Entonces yo puedo aplicar De Morgan. No es P o Q, es O S, pero simplemente sustituyo esas variables. Distribuyo este complemento en lo que es E, distribuyo este complemento en lo que es C y cambias el operador. Entonces ya hice ahí De Morgan, la ley de Morgan. Ahora nada más bajas lo demás. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, igual. Tenemos la 8. Estamos en la 8. Hay que siempre tener en mente, recuerden, tenemos que llegar a una contradicción. En la 8, si la analizo, me doy cuenta que este OR A o este OA afecta tanto a E como a C. Yo lo puedo distribuir, es decir, distribuirlo tanto en E como en C. Pero primero voy a conmutarlo. ¿Para qué? Para ponerlo al principio. Y una vez que lo tengo en principio, ahora sí hago una distribución. ¿Qué me dice mi ley de conmutación? Me dice, esta es la ley de conmutación. Me dice, tú tienes P o Q. Es lógicamente equivalente a decir Q o P. Simplemente cambias. Haces una conmutación de variables. Tengo como si todo esto fuera, toda esta parte fuera P, or, or, y la A fuera Q. Entonces nada más voy a poner ahora conmute.